pasa, mi gente? Aquí Insore de Hot Drums Studios. Hoy volvemos con un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a conseguir drums potentes y para ello os voy a poner como ejemplo mi track de Beginning, que ha sido uno de mis temas más exitosos y entre otros lugares ha sonado en Circo Loco Radio por Arapu. Vamos allá. Muy bien, aquí tenemos el proyecto y nos vamos a fijar en el grupo y en los subgrupos de los drums. Como veis, los divido en tres subgrupos. Por un lado los claps, por otro los hats y por último las percusiones. Vamos a empezar por los claps. En este caso concreto hago layering con dos claps diferentes, ¿vale? Y cuando hago layering me gusta que las diferentes muestras que utilizo se complementen. Esto es, que no sean iguales. Por ejemplo, si una tiene más agudo o más brillo, que la otra tenga más cuerpo y menos brillo, ¿no? Para evitarnos problemas de fase, entre otras cosas. Vamos a escuchar la primera muestra. Vale, es una muestra que tiene como ese clic, tiene un clic ahí muy definido y aparte también tiene cierto cuerpo, cierta información ahí en esa área de frecuencia. Vamos a escuchar a la segunda muestra. Vale, un clap mucho más muerto o apagado, por decirlo de una manera, pero cuando combinamos los dos, el resultado pues suena mucho más contundente. Genial. Vamos a ver, la primera muestra no lleva nada, básicamente un low cut. Y el clap 2 sí que lleva algo más, lleva un transient designer para bajarle un poco el ataque, también bajarle un poco el sustain. Lleva una especie de dry wet en paralelo, ¿vale? Y luego el Omega N, que es un plugin que utilizo mucho pues para saturar, ¿vale? Para añadir un poco más de color al clap. Vale, si entramos al subgrupo de los claps, aplico un poco de clipping, ¿vale? Para controlar esos picos y luego también un poco de saturación con el propio saturador del Ableton, pues para hacer un efecto glue entre las dos muestras de claps. Vale, ahora pasamos a nuestro subgrupo de hats. En los hats, igual que los claps, me gusta hacer layering, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Cuidado con que no nos suene muy harsh, ¿no? Con que suene muy estridente cuando cargamos muchos samples y los cargamos en el mismo espacio, por decirlo de una manera, ¿vale? Vamos a escuchar el subgrupo entero. Genial. Ahora vamos a analizar pista por pista lo que tenemos, ¿vale? La primera pista tengo un close hat con un efecto de velocity. Básicamente nos cambiaría el volumen de cada nota o de cada sample, ¿vale? Y luego también, pues eso, un low cut con un poco de brillo, ¿vale? Añadiendo un poco de ganancia ahí en esa parte aguda. Y un autopan para generar un poco de movimiento en el estéreo, en el hat. Vamos al segundo sample. Vale, un open hat con un efecto hash, ¿vale? Para crear un poquito más de amplitud en el estéreo. Esto se hace con un delay ajustado con tiempos de retardo cortos, pero diferentes entre el R y el L, ¿vale? Y también un poco de ecualización, lo mismo con un low cut, no tan agresivo. Y bueno, y aquí una pequeña ecualización que, no sé, se lo haría por alguna frecuencia que me molestaba o quería compensar. Escuchamos el siguiente open hat. Lo mismo, ecualización, low cut, pero a este sí que le quito un poco de agudo, me imagino para no chocar con los otros dos, y también un poco de cuerpo. Y también aplico el autopan para lo mismo, para crear un poco de movimiento en el estéreo. Vamos al shaker ahora. Vale, aquí como veis, como se ve la imagen, este shaker estaba descompensado hacia el canal R, ¿vale? Entonces cuando tengo este tipo de samples o muestras, lo que suelo hacer es cambiar el modo de panning a seleccionar modo paneo estéreo por separado, ahí, ¿vale? Entonces con esto, vamos a verlo, ¿vale? Esto me permite mover la información del canal R hacia el centro para compensar el loop. Y esto para hacerlo, venimos aquí, a esta pista, era esta, ¿vale? Le damos al play, ¿vale? Vamos a ponerlo 50R, que era como estaría al principio, y 50L, que sería lo normal, ¿no? Y vemos cómo nos muestra el boom meter. Se ve descompensado, ¿no? Vale, pues muy fácil. Lo que tenemos que hacer es ir tirando este R hacia el centro.
y hay hasta compensarlo. Genial. Por último, vamos a ver el ride, que este también no lleva nada. Tal cual, un poco de otro low cut aquí, hecho esta vez en el Simpler. Y ya, ahora sí, por último, vamos a ver lo que lleva el subgrupo de los hats. Un Mageku, simplemente para darle un poco de high-end, ya veis, en los 20.000 Hz con este potenciómetro. Mira, aquí he aplicado un hi-cut, porque sí que es verdad que a veces, aplicando un pequeño hi-hat en los hats, ¿vale? Conseguimos que la parte aguda quede un poquito más definida y más controlada. También llevamos un standard clip, ¿vale? Para clipear un poco los picos del subgrupo. Y por último, aquí tengo un sidechain, ¿vale? Un sidechain multibanda con el clap para cada vez que actúe el clap, para que nos baje esa frecuencia, ¿no? Esa parte frecuencial para hacer hueco entre el clap y los hats. Vamos a ver. Bueno, por algún motivo parece que no estaba actuando. Igual estaría desconectado o algo, pero bueno, la explicación es esa, ¿vale? Ese es el motivo por el que suelo hacer esto. Vale, ahora pasamos a nuestro subgrupo de percusiones. Empezamos por la primera pista, vamos a escucharla. Vale, básicamente es un drum rack con sonidos, dos diferentes sonidos de percusión, con un par de efectos MIDI del Ableton, ¿vale? Para controlar un poco la longitud del sample y también el velocity, que sería el volumen básicamente. Después aplico un Transient Designer, que esto lo utilizo mucho para controlar un poco el ataque, la transiente, ¿no? Del sonido. Ecualizamos un poco, habrá habido ahí alguna frecuencia que me molestaba, con una ecualización dinámica, ¿vale? También aplico un poco de saturación y autopan de nuevo. El autopan es algo que utilizo bastante en las mezclas para eso, para generar ese movimiento en el campo estéreo y que los sonidos no se queden como empastados en el mismo lugar, ¿no? También lo podríamos hacer con reverbs y otro tipo de efectos, pero bueno, el autopan a mí me suele funcionar bastante en mi sonido, la verdad. Vale, vamos a la siguiente pista. Esto sería básicamente un top loop con un envío a la reverb, también el autopan y con sidechain con el bombo. Siguiente. Otro top loop, ¿vale? Lo mismo, un low cut, después el efecto hash que hemos visto anteriormente y también sidechain con el bombo. Vale, tenemos un snare muy, ya veis, muy finito, ¿no? Muy snappy. Y le aplico un overdrive, me imagino que para sacarlo un poco más adelante de la mezcla. El frequency shifter será para modificar un poco el tono del snare. Y bueno, aquí un gain con una automatización en el utility y también otra vez de nuevo el autopan. Genial. Vale, y por último vamos a analizar el subgrupo de los drums. Aplico una glue compressor con un ataque lento y un release muy corto. Con esto que busco que las transientes de las baterías pasen, pero a la vez que el compresor vuelva, ¿no? Deje de actuar lo más rápido posible, ¿vale? Utilizo un ratio muy, muy cortito de 2. Y nada, solo suelo quitar como un dB y medio. Suele ser para eso, una compresión un poco como dice el nombre, para pegar, ¿no? Pegar los sonidos de las baterías. Después también aplico un poco de saturación, con el mismo fin, con el fin de que los sonidos se empasten. Ya veis que el dry wet también lo tengo al 69%, no está al 100%, entonces es una especie también de envío paralelo, ¿no? Hecho internamente. Eso me suele gustar hacer, pues eso, para ser más útil con los efectos. Y aquí tenemos un audio F-Rack que suelo utilizar bastante en los drums. ¿Qué es lo que suelo hacer aquí? Vale, por un lado creo dos cadenas, ¿vale? En la primera cadena meto un utility y lo cambio aquí, poniéndolo aquí, ¿no veis? En modo mid-side lo pongo y lo pongo todo en mid, ¿vale?
para tener por un lado separados el sonido mono de las baterías. Y por otro lado, en la otra cadena hago lo mismo, pero al revés, ¿vale? Lo paso al side. Entonces, ¿qué es lo que hago? En el mono, en el mid, pillo un Transient Shaper y levanto el ataque, ¿vale? Para sacarle un poco más de... para sacar un poco más las transientes de las baterías para adelante. En el side hago lo contrario, añado sustain, ¿vale? Añado un poco más de cuerpo. Y después aplico un overdrive y también hago una ecualización en side, ¿vale? Porque estamos trabajando en el side. Hago un high shelf, ¿vale? Aplico ganancia en esa parte aguda. Y de esta manera consigo que las baterías pues me suenen más vivas, ¿no? Como con más presencia. Vamos a hacer la diferencia entre escucharlo con y sin. Primero sin. Y ahora con. Vale, la diferencia de definición en el campo estéreo es bastante notable. A mí me suele funcionar muy bien este audio de Ferrac, que luego os compartiré abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Por último, también aplico un poco de clipping, que es algo que me gusta hacer mucho en las baterías, sobre todo, siempre con mucho cuidado, ¿vale? Para no cargarnos y distorsionar, pero nos suele funcionar muy bien para llegar con más margen a nuestro volumen master, ¿vale? Porque sobre todo los sonidos de percusivos y de hatch y todo esto suelen tener normalmente picos muy altos que luego nos hacen que nuestro limitador actúe más rápido. Vamos a verlo. Vale, ya veis que estoy aplicando muy poquito, porque tampoco me quería cargar totalmente, digamos, los picos de la señal, pero siempre ayuda a aplicar un poco, ¿no? Para lo que os he dicho. Esto ha sido todo. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda y si tenéis alguna duda, por favor, dejármelo abajo en los comentarios. También me podéis seguir en mi cuenta de Instagram Hot Drums Studios si queréis estar al tanto de los tips y de los reels que subo y si estáis interesados en servicios tanto de mezcla como de master.